Bienvenidos a nuestro tutorial de cómo configurar un entorno LAN en Ubuntu. LAN es un acrónimo que representa a Linux como sistema operativo, Apache como servidor web, MySQL como servidor de base de datos y PHP como lenguaje de scripting. Esto es una poderosa combinación que te permite desarrollar y desplegar aplicaciones web de forma eficiente y segura. En este video aprenderemos paso a paso de cómo instalar cada componente para que puedas comenzar a desarrollar tus propias aplicaciones web, como por ejemplo en WordPress. Entonces, si te interesa, quédate conmigo que comenzamos ahora. Antes de ir al paso a paso, quiero darte algunas definiciones, como por ejemplo qué es LAN. Es un acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura de internet que usa las siguientes herramientas: Linux como sistema operativo, Apache como servidor web, MySQL como el gestor de base de datos, PHP como el lenguaje de script. En este canal hay un video alternativo en donde puedes instalar Cham, que básicamente hace lo mismo que LAN, solo que lo puedes instalar en varios sistemas operativos, como por ejemplo Linux, que es el que estamos viendo ahora. Lo puedes instalar en Windows y lo puedes instalar en Mac OS. Este paquete es de software libre también, que consiste principalmente en un sistema de gestión de base de datos MySQL. También tiene el servidor Apache y los intérpretes de lenguajes scripting como PHP y Perl. El nombre en realidad es un acrónimo X para describir que es horizontal, es decir, lo puedes instalar en los sistemas operativos que te acabo de decir, Apache como servidor web y en el gestor o el servidor de base de datos como MariaDB y MySQL, y los intérpretes de lenguaje scripting como PHP y Perl. Entonces ahora sí vamos con el paso a paso y vamos con el primero, que es la instalación de nuestro servidor Apache. Ok, como paso número 1 vamos a instalar nuestro servidor Apache, y lo primero que debemos hacer es revisar la versión de Ubuntu que tenemos. Para ello nos vamos a configuración y vemos que tenemos disponible actualmente la versión 22.04.03 de 64 bits. Es la versión de Ubuntu LTS. Vamos a cerrar acá y ahora nos vamos a nuestro terminal. En nuestro terminal vamos a utilizar el siguiente comando, que es sudo apt update. Estos dos símbolos los repetimos y escribimos sudo apt upgrade. Presionamos enter y nos pide la clave de superusuario. Colocamos la clave de superusuario y presionamos enter. Ahí lo que estamos haciendo es actualizando todos los paquetes que hay en nuestro sistema operativo, y si hay una actualización con el sudo apt upgrade le decimos de una vez que nos dé la posibilidad de actualizar. Esto es importante hacerlo antes de instalar nuestro servidor Apache y cualquier paquete, de manera de que no haya problemas con alguna dependencia. Es importante también decir que estos pasos, cada una de la instalación, debemos tener conexión a internet y lo más rápido posible para que sea rápido nuestra instalación. Ella está leyendo la base de datos y en cualquier momento nos va a decir si hay actualizaciones disponibles. Como podemos ver acá, nos aparece una actualización, presionamos la tecla S y el botón enter. Esto, como te digo, se hace para que en las instalaciones posteriores que vamos a hacer ahorita no tengamos algún problema de dependencia, ya sea con el kernel o con algún paquete en particular, ¿no? Ya está terminando la actualización, empieza el proceso de instalación, perdón, y ya estamos próximos a instalar nuestro servidor Apache, que es nuestro primer paso. Para ello debemos utilizar el siguiente comando. Vemos ahí que ha terminado la instalación. Vamos a limpiar un poco la pantalla con el comando clear. Presionamos enter y nos queda la terminal limpia. El siguiente comando es sudo apt install apache 2, y con él vamos a instalar nuestra primera aplicación del stack LAN, que es nuestro servidor. Presionamos enter y ya automáticamente empieza o nos sugiere los paquetes que debemos instalar para tener nuestro servidor disponible. Colocamos la tecla S, la letra S, perdón, y presionamos enter para decirle que sí, que queremos instalarlo. Esto va a depender evidentemente de la conexión a internet y la potencia de tu computadora.
Y ahí comienza a desempaquetar porque ya lo descargó y empieza a instalar nuestro servidor Apache. Como podemos ver, ya ha terminado la instalación de nuestro servidor. Vamos a limpiar la pantalla con el comando clear, presionamos enter y verificamos que realmente se haya instalado. Para eso vamos a nuestro navegador y colocamos en la barra de búsqueda la palabra localhost. La palabra localhost identifica que nuestro servidor web haya sido instalado o que esté funcionando. Presionamos enter y como podemos ver, efectivamente nos dice Xwork, es decir, está trabajando nuestro servidor Apache en Ubuntu. Entonces ya hemos terminado el paso 1, vamos con el paso número 2. Como paso número 2 debemos instalar nuestro servidor de base de datos MySQL, pero sin embargo debemos hacer nuevamente la actualización de base de datos y verificar si hay una actualización con el siguiente comando: sudo apt update sudo apt upgrade. Como vemos, por ahora hay unos paquetes que se han retenido, sin embargo no hay nada que actualizar hasta ahora, y entonces colocamos el comando que nos permite instalar nuestro servidor de base de datos MySQL con el siguiente comando: sudo apt install mysql-server. Presionamos enter y nos dicen que se utilizarán 120 megas de espacio. Colocamos la letra S y presionamos enter para que se instale. Empieza el proceso de instalación, ya se desempaquetaron todos, valga la redundancia, los paquetes, y ahora está en proceso de instalación de nuestro servidor MySQL. Como podemos ver, ya terminó la instalación del servidor MySQL y colocamos el siguiente comando que nos permite saber el estatus, si realmente está funcionando o no. Presionamos enter y como podemos ver, nuestro servidor está corriendo y está activo. Vamos a limpiar la pantalla. Es bueno decir que hace falta configurar otras cosas más con respecto al servidor MySQL de base de datos. Sin embargo, de momento lo vamos a dejar hasta aquí el paso 2 y más adelante volveremos a configurar algunas cosas para que nuestro servidor de base de datos funcione. Entonces vamos al paso número 3. Como paso número 3 es instalar nuestro intérprete de PHP, y para eso nos vamos nuevamente a la terminal y colocamos el siguiente comando. Presionamos enter, colocamos la letra S y presionamos enter para que comience el proceso de instalación de nuestro intérprete de PHP. Como podemos ver ahí, ya empieza el proceso de instalación y configuración de nuestra paquetería. Como podemos ver, ya se ha instalado. Sin embargo, debemos reiniciar Apache para que reconozca PHP y utilizamos el siguiente comando. Vamos a limpiar primero la pantalla y colocamos el siguiente comando para reiniciar nuestro servidor Apache. Presionamos enter y ya debe estar reiniciado. Vamos a limpiar nuevamente la pantalla y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear un pequeño archivo PHP de manera que podamos verificar que realmente cualquier aplicación que creemos en PHP sea ejecutado o sea leído y sea interpretado tanto por PHP como nuestro servidor web Apache. Para ello debemos utilizar en la línea de comandos o nuestra terminal lo siguiente. El siguiente lo que vamos a hacer es crear, con este comando vamos a crear un archivo en esta ruta var/w/html y el archivo va a ser llamado index.php. También pudiéramos cambiarle el nombre y ponerlo de la siguiente manera: info. Al presionar enter
ya se nos abre básicamente el archivo que hemos creado, que es un nano, donde debemos agregarle código PHP de manera que pueda ser interpretado. El código que vamos a agregar ahí va a ser el siguiente. Este código que vemos acá es un código en PHP que me permite imprimir en pantalla la información de PHP que esté instalado en mi servidor. Para guardar esta información, como podemos verlo acá, podemos presionar en nuestro teclado las teclas Control O. O sea, vamos a buscar Control O. Nos dice acá si queremos escribirlo, en este caso guardarlo, presionamos Enter y ya está guardado. Luego, para salir, presionamos Control X, como lo dice acá, y ya estamos fuera. Limpiamos nuevamente la pantalla y lo que debemos hacer ahora es dirigirnos a nuestro navegador y colocar acá mismo, luego de localhost, la palabra info.php. Info.php es el archivo que acabamos de crear. Presionamos Enter y como nos damos cuenta, efectivamente ya nuestro intérprete de PHP junto con nuestro servidor Apache está leyendo cualquier código que escribamos en PHP, ya sea como lo acabamos de hacer ahorita o si estemos utilizando, por ejemplo, un WordPress. Entonces, ya con el paso número 3 hemos realmente terminado. Vamos con el paso número 4, que es instalar nuestro administrador de base de datos PHP-MyAdmin. Como paso número 4 es la instalación de PHP-MyAdmin. Sin embargo, ya lo que tenemos instalado hasta ahora, es posible ya desarrollar nuestras primeras aplicaciones en PHP. De hecho, lo vimos que en nuestro navegador ya estamos interpretando o ya se interpretan cualquier archivo o cualquier código que esté escrito en PHP. Sin embargo, el PHP-MyAdmin nos va a dar una interfaz gráfica donde podemos gestionar nuestras bases de datos. Pero para ello debemos hacer antes algunas cositas. Por ejemplo, con el siguiente comando, lo que vamos es hacer que nuestro servidor de base de datos sea un poco más seguro. Para ello colocamos el siguiente comando y presionamos Enter. Lo primero que nos va a pedir es que coloquemos una clave para el usuario root. Para eso vamos a colocar la clave que tú creas que sea más apropiada. Yo te recomiendo que esa clave tenga mayúsculas y minúsculas, que tenga un carácter especial y uno numérico. Por ejemplo, yo voy a poner Raúl, la primera en mayúscula, BE, asterisco, número 3. Presiono Enter y me dice que si quiero cambiar la clave de root. Yo le voy a decir que sí. Presiono, coloco la letra Y, presiono Enter y me dice cuál es la nueva clave. Vuelvo a colocar la misma. Raúl, con la primera en mayúscula, perdón, BE, asterisco, número 3. Presiono Enter. Me dice que la introduzca nuevamente y coloco la misma. Presiono Enter y entonces me dice: ¿usted quiere continuar con la password que fue prevista? Le digo que sí. Presiono Enter. Ahora me pregunta: ¿quiere remover usuarios anónimos? En mi caso le voy a decir que sí. Luego me pregunta que si quiero deshabilitar el usuario root de manera remota. Le voy a poner que sí. Presiono Enter. Luego me pregunta si quiero borrar la base de datos de prueba. Le digo que sí. Y luego me dice que si quiero recargar los privilegios de todas las tablas. Le digo que sí y presiono Enter. Me dice que todo está hecho y que no hay problema. Limpiamos la pantalla del terminal y presionamos Enter. Ya hemos establecido la clave para el usuario root. Podemos entrar ahora a nuestro servidor. Para entrar a nuestro servidor de base de datos, porque debemos hacer una configuración en ella, debemos hacer lo siguiente. Presionamos el siguiente o colocamos el siguiente comando, que es sudo
MySQL-U de usuario, en este caso usuario root, y "-P de password". Presionamos Enter y nos pide la clave que acabamos de configurar. En este caso sería la que acabo de hacer o la que configuré hace un rato. Presionamos Enter y ya estamos dentro, ¿sí? ¿Cómo sabemos que estamos dentro? Porque aquí nos aparece MySQL y el símbolo de mayor. Entonces, al estar dentro de la base de datos o del servidor de base de datos, podemos colocar una serie de comandos asociados a la sintaxis del servidor, y cada uno de esos comandos hay que tomar en cuenta que terminan en punto y coma. Cuando estamos colocando comandos que no es dentro de nuestro servidor, nos damos cuenta que no terminan en punto y coma. Eso es muy importante saberlo para que no haya ningún error, ¿sí? El siguiente comando lo que nos va a permitir es asociarle una clave al usuario que viene por defecto a nuestro phpMyAdmin, que es phpMyAdmin, es el usuario también. Entonces el comando es el siguiente: crea el usuario phpMyAdmin en localhost identificado por la clave Raúl BE asterisco número 3. Le voy a poner la misma clave que le puse al root. Yo se lo pongo por comodidad lo mismo, pero ustedes la que consideren, ¿no? Presionamos Enter, vemos que terminamos en punto y coma y presionamos Enter. Nos dice error porque básicamente todavía no tenemos PHP instalado. Entonces dejamos de momento ese comando en pausa y salimos de nuestro gestor de base de datos, ¿sí? Con el siguiente comando exit, y lo terminamos con punto y coma. Presionamos Enter y nos damos cuenta que estamos nuevamente en nuestra terminal. Borramos pantalla con Clear, Enter, y como paso siguiente debemos instalar entonces nuestro gestor de base, nuestro phpMyAdmin. Para instalar nuestro phpMyAdmin es el siguiente comando: sudo apt install phpMyAdmin, ¿sí? Presionamos Enter y colocamos la letra S mayúscula y presionamos Enter para que se instale nuestro gestor gráfico de base de datos llamado phpMyAdmin. Acá nos dice que elijamos el servidor web que vamos a conectar con phpMyAdmin. Como sabemos, en el paso número 1, instalamos Apache 2. Entonces con nuestro teclado presionamos la de barra esparcidora o la de espacio para seleccionarlo. Cuando presionamos ahí, vemos que aparece un asterisco y luego con el mismo teclado presionamos el tabulador para que se coloque en aceptar y presionamos Enter. Ahí básicamente está configurando nuestro phpMyAdmin que trabaje junto con el servidor Apache. Aquí nos dice que el paquete phpMyAdmin debe tener una base de datos instalada y configurada antes de poder ser utilizado. Puedes gestionar esto opcionalmente a través de dbconfig-common. Entonces acá yo voy a escoger la opción de no con el tabulador. Le digo que no, presiono Enter. Y como podemos ver, ya hemos instalado phpMyAdmin. Vamos a limpiar la pantalla con el comando Clear. Podemos irnos entonces a un navegador web y colocar lo siguiente: localhost, y colocamos acá la palabra phpMyAdmin. Con phpMyAdmin vemos si está funcionando ahorita en nuestro gestor gráfico de base de datos. Presionamos Enter y como podemos ver ya tenemos acceso a nuestro servidor. Vamos a colocar el usuario que tiene por defecto, en este caso es root, y la clave que agregamos al principio. Presionamos continuar y como podemos ver ya tenemos acceso a nuestro phpMyAdmin, donde hasta ahora podemos crear nuestras bases de datos. Vamos a ver acá si no hay ningún error. Como vemos, hasta ahora no hay error. Vamos acá donde dice base de datos y efectivamente aquí tenemos las bases de datos que están creadas y podemos ver las cuentas de usuarios que hay. Está el usuario root y está el usuario phpMyAdmin.
entonces el comando que habíamos visto anteriormente no es necesario. Vamos a hacer una prueba acá, creando una base de datos. Vamos a colocarle prueba y le vamos a decir crear. Como podemos ver, ya pudimos crear la base de datos acá con esta interfaz gráfica. Básicamente ya podemos trabajar tranquilamente lo que es cualquier aplicación en PHP o por ejemplo trabajar con CMS como WordPress. Otra cosita que me gustaría enseñarte es que vamos a ingresar nuevamente acá. Una vez estemos dentro, podemos básicamente gestionar nuestra base de datos y los usuarios de manera gráfica. Como por ejemplo, si queremos entrar a crear una cuenta de usuario, podemos presionar el botón aquí, cuenta de usuario. Nos vamos aquí al final, agregar cuenta, y podemos llenar todos los campos y crear una cuenta nueva, ¿sí? Volvemos atrás, vemos este mensaje que está acá. Nuevamente deberá cargar la página de privilegios. Antes de continuar, vamos a presionar este botón por si hay algún problemita. Los privilegios fueron recargados. Sin embargo, eso que acabo de decir, que podemos básicamente crear usuarios de acá de manera gráfica, también lo podemos hacer desde el terminal. Para eso debemos ingresar a nuestro servidor desde la terminal con el siguiente comando: sudo mysql-u usuario root-p. Presionamos enter, nos pide la clave y como nos damos cuenta ya estamos dentro porque dice MySQL símbolo de mayor. Dentro de él lo que vamos a hacer es crear un usuario, y para crear un usuario lo vamos a hacer de la siguiente manera, con el siguiente comando que vimos anteriormente. Lo pegamos acá y le vamos a decir que el nombre de su usuario va a ser el siguiente. Yo lo voy a llamar bencrea. Bencrea @localhost identify by Raúl BE asterisco número 3 y termina en punto y coma. Muy importante porque estamos dentro de la base de datos. Con ese comando lo que le estoy diciendo es que me cree un usuario llamado bencrea con la clave Raúl BE asterisco número 3. Presionamos enter y nos dice que la solicitud está bien y que fue hecho en 0,11 segundos. Entonces vamos a dirigirnos a nuestro gestor de base de datos pero gráfico y vamos a refrescar acá a ver si ya lo creó. Como podemos ver, acá está bencrea localhost y dice que no tiene todos los privilegios. Entonces para eso vamos otra vez a nuestra terminal y dentro del gestor de la base de datos vamos a otorgarle todos los privilegios con el siguiente comando. Recuerda que todos los comandos que utilicemos cuando estemos dentro de la base de datos deben terminar en punto y coma para que se ejecute. ¿Qué le estoy diciendo acá? Dale o garantízale todos los privilegios a el usuario phpMyAdmin. En mi caso es el usuario bencrea, que es el que acabo de yo crear. Y bueno, le estoy diciendo básicamente con este comando que le dé todos los privilegios. Presionamos enter y nos dice que la solicitud fue hecha de manera acertada en 0,03 segundos. Nos vamos nuevamente a nuestro gestor gráfico de base de datos y recargamos acá. Como podemos ver ahora, bencrea está en el servidor localhost y tiene todos los privilegios. Por último, casi por último, hacemos un refrescamiento de los privilegios. Nuestra terminal con el siguiente comando terminado en punto y coma, presionamos enter y salimos con el comando exit punto y coma. Limpiamos pantalla, nos vamos a nuestro gestor gráfico, podemos actualizar aquí o nos vamos aquí al final y decimos cargar la página de privilegios y efectivamente tenemos todos los privilegios con el usuario nuevo. Entonces estamos listos. Felicidades, has configurado exitosamente un entorno LAN en Ubuntu. Ahora tienes una poderosa combinación de Linux, Apache, MySQL y PHP lista para desarrollar increíbles aplicaciones web. Como mi caso, yo soy desarrollador y diseñador web en WordPress y lo utilizo todos los días. Como puedes ver, vamos a hacer un paneo acá.
rápidamente. Tenemos Apache disponible como servidor web, nuestro intérprete de PHP y nuestro gestor gráfico de base de datos MySQL. Entonces vamos a las conclusiones finales. Recuerda que LAN es ampliamente utilizado en la industria y te brinda una base sólida para crear proyectos web dinámicos y seguros. Suscríbete y danos un like si te ha gustado este video. Sigue aprendiendo y explorando para llevar tus habilidades al siguiente nivel. Gracias por acompañarnos en este tutorial. Hasta la próxima.